Miren, vamos a probar la popular fruta más asquerosa del mundo, así se conoce en internet, esto no lo estoy diciendo yo. Ahorita nos vinimos a probar un restaurante coreano, una parrilla coreana que básicamente te ponen carbones sobre esta planchita y te traen las carnes, cerdo, lo que sea que tú pidas. Les doy la bienvenida a Malasia. Hola, hola, ¿cómo están esos locos de viaje? Un día nuevo en Malasia y aventuras nuevas. El día de hoy va a estar lleno de mucha comida, de averiguar cómo es la vida en este país y de visitar los puntos más interesantes que tiene Kuala Lumpur, la capital, y sus alrededores. Así que acompáñenme, y para los que todavía no me conocen, yo soy Emmanuel Vieira y junto con mi esposa hacemos videos de viaje acá en YouTube como Dos Locos de Viaje. No olviden suscribirse si es la primera vez que nos visitan y dejar su comentario qué les parece este video al finalizar. Y bueno, vamos a empezar este día en un restaurancito japonés. Miren, yo me pedí este plato que se llama Beef Curry Don y básicamente, bueno, es un arrocito con curry, tiene kale por encima. Miren como que el arroz parece como de sushi. Se llama Sticky Rice y es súper pastoso. Y por acá van a estar el curry, la carnecita. Vamos a probar qué tal y les cuento. Me sorprende lo suavecita que es la carne y que tiene un curry, pero no es tan intenso como el curry de la India, que literal opaca todos los sabores. Acá se siente bien el arroz pegostosito tal cual, la carne y el curry está espectacular. Vito se pidió un plato que se llama udon, una pasta súper gruesa. Miren, yo creo que la pasta más gruesa que he visto. Vamos a probarlo para ver qué tal. Y también viene con una carnecita. Ajá, ahí está. Está muy bueno también, un poquito más picante y la pasta es también como gelatinosa, o sea, no es así como una pasta italiana que uno conoce, pero me encanta, está espectacular. Vamos a terminar de comer y empezar a conocer lo que tiene esta ciudad para ofrecer. Ahora hemos llegado a las cuevas Batu, uno de los lugares que más nos tenía emocionado en nuestra visita en Malasia. Llevan su nombre por el río Batu y es un templo hinduista. De hecho, se dice que es uno de los más populares fuera de India. Es totalmente gratuita la entrada. Hay que caminar por ese pasillo que ven ahí, subir esas escaleras y entrar en las cuevas. Así que vamos a darle. Cruzar en Malasia es un deporte extremo. Acá las leyes de tránsito se respetan poco, pasan las motos, pasan las scooters, pasan los carros, pasa toda vaina. Wow, de verdad que es impresionante a la vista esta estructura masiva, las escaleras son preciosas. Y bueno, pues esa super estatua también es espectacular. Nosotros que estuvimos en la India el año pasado, puedo decir que compite muy fuertemente con los templos que visitamos allá. Bueno, esto es más un santuario que un templo, tiene varios templos a lo largo de todo este lugar, pero miren qué belleza, o sea, la cantidad de detalles, las columnas, wow. No, de verdad que estoy súper fascinado de estar en este lugar. Miren, y como en todo santuario indio, nos encontramos con estas lacritas. Los monos que, miren, hay que tener cuidado con esos monos porque lo que les gusta es robarle las cosas a la gente. Así que hay que estar muy, muy activo, no pasarles tan cerca y agarrar bien sus cosas, sus bolsos, porque de verdad que son unas lacritas. Y miren, hay en todos lados. Ay, miren qué cuchi, tiene el bebecito y ahí están los piececitos de, no sé si lo ven, del bebecito abrazando a la mamá.
este sin duda es mi lugar favorito de Malasia. De verdad que se ha robado mi corazón desde que llegué, no solamente por los colores, la arquitectura, los diseños, sino la energía del lugar es espectacular. De verdad, me encanta visitar lugares así en la naturaleza y ver este lugar tan lindo en la mitad de unas cuevas, miren, de roca caliza, en una montaña, a las afueras de la ciudad. Al frente de mí se pueden ver muchísimos rascacielos y todo lo que implica las construcciones, tecnología, pero estar acá como viendo todo desde afuera y a la vez inmerso un poco en la naturaleza, me sorprende. De verdad que sin duda mi lugar favorito de Malasia hasta ahora. Yo no sé si sea verdad, pero por ahí dicen que cuando estás cansado tienes que acelerar. Entonces vamos a terminar de subir las escaleras. Disculpen mi respiración agitada, pero miren, ya llegamos a la entrada de la cueva, que está gigante. Miren qué belleza. Hay como chiringuitos a los alrededores, que si vendiendo jugo o esas flores que son ofrendas para los santuarios hinduistas, también souvenirs. Y miren este lugar, qué bello. Todo esto es totalmente gratuito y hay varias maneras de llegar. Pueden hacerlo en metro hacia la estación que se llama como el lugar Batu Caves Station, o pueden agarrar un taxi a través de una aplicación que se llama Grab, que es la que hemos utilizado estando acá porque es muy barato. Desde el centro de la ciudad nos costó $4 el transporte. Y miren qué espectacular. Wow. O sea, un templo, Sri Velayuthar Temple, Main Temple, el templo principal, en la mitad de estas cuevas. Wow. ¡Epa! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Ya salimos. Qué locura encontrarnos a unos locos de viaje en Malasia. O sea, en Malasia. De verdad que no se puede venir a Malasia sin visitar las Batu Caves, un lugar que se robó mi corazón, está alucinante, pero no será el único, así que quédense viendo porque lo que se viene en este día será maravilloso. Ahora nos vinimos a conocer Genting Highland, la ciudad de la diversión sobre las nubes. Así se le conoce a este lugar acá en Malasia, y es porque hay unos resorts de lujo, pero sobre todo el único casino que hay en el país. Ya saben que la mayoría de las personas de este país son musulmanas y en la religión islámica apostar es ilegal. Entonces el gobierno, para satisfacer las necesidades del resto de la población, decidió que se construyera este casino lo más alejado del centro de la ciudad. Estamos como a 40 minutos en carro y luego se deben tomar unos teleféricos. De hecho, es el único lugar en donde hemos experimentado un poco de frío, ya que el clima en Malasia suele ser muy caluroso y sobre todo húmedo, pero acá está muy fresco. Nos trajimos unos suéteres en caso de que se ponga más fría la cosa. Hicimos una parada en el teleférico a mitad de camino para ver este hermoso templo que pareciera ser chino,
este templo y nos comentaba nuestro taxista que la mayor cantidad de personas que vienen a este lugar son o indios o chinos. De hecho, a los musulmanes no los dejan entrar. Y yo entiendo que por temas religiosos los musulmanes no quieran venir, pero yo les dije, ¿y qué si un musulmán no es tan religioso y decide venir? Me dijo, de igual manera no los dejan entrar porque en la identificación, en la cédula, tienen un microchip en donde debes adjuntar tu religión y cuando te lo piden en la entrada del casino, ya te dicen, señor, usted no es admitido. Qué loco esto, ¿verdad? O sea, qué loco el tema de las religiones, las prohibiciones, cómo el tema de apostar no es permitido en una religión. Obviamente cuando se inventaron las religiones no existían casinos, me imagino que sí había una especie de apuesta en esos años, pero de igual forma, ¿por qué deberían prohibirles a apostar? Es igual que el tema de las bebidas alcohólicas, o sea, los musulmanes sí pueden fumar, pero no pueden beber licor. Entonces, bueno, el mundo y sus cosas, sus creencias, sus religiones, como dice nuestro gran amigo Christian Byfield, el mundo y sus creencias. Miren qué belleza este lugar, de verdad me parece increíble y ojo, apenas estamos a mitad de recorrido. Por supuesto que religión no es religión sin su caja de donación. Miren, ¿qué les parece ese refrán que me acabo de sacar? Me lancé un verso sin mucho esfuerzo. Vaya dato curioso que acabamos de descubrir acá en Malasia. Miren, vemos un pozo en donde la gente lanza sus ofrendas, sus donaciones y hay billetes. Y yo pregunté, ajá, ¿y no se dañarían los billetes si los lanzan ahí? Pues descubrimos que es de plástico. Mételo ahí en el agua para que la gente vea. Miren, ¿ves? ¿Y ahora? Miren. Es plástico. O sea, no se daña el billete. Por cierto, son bien bonitos los billetes de acá de Malasia. Este es de un ringgit, que equivale como a 25 centavos de dólar aproximadamente. Ok, llegamos al Disneyland de los malayos. Miren esta cantidad de pantallas, montañas rusas, escaleras mecánicas. De verdad que no me esperaba que en la cima de este teleférico, de esta montaña, porque tenemos como 15 minutos subiendo entre la primera parada que hicimos en donde estaban los templos y esta que es como el final. ¡Wow! O sea, pedazo de centro comercial. Vamos a seguir explorando para ver qué tal, pero de verdad que me está fascinando. Otro de los puntos de Malasia que de verdad tienen que visitar si vienen a conocer este país. Miren, miren, miren esto, miren esto, miren esto. Una montaña rusa, una rueda de la fortuna, unos carritos giratorios. Esto está súper cool. Miren, todos son montañas rusas con realidad virtual, todos tienen sus lentes y la verdad se mueven poco, o bueno, algunas mucho, pero todos con lentes en los ojos, o sea que está pasando una super película dentro de la cabeza de esa persona. ¡Qué loco! Y hubo mucho que nos faltó por conocer. Este es gigante. Fácilmente pudiesen pasar varios días en Genting Highland, pero bueno, nosotros por tener tiempo limitado solamente le dimos una probadita. Qué locura todo lo que tiene. De verdad está 100% recomendado este lugar si vienen a Malasia. Miren, literalmente estamos sobre las nubes. Así que el sobrenombre que tiene
La ciudad de la diversión sobre las nubes le queda muy bien. Ahorita fuimos a la embajada de Brunei a pedir la visa para Valerie, que los venezolanos necesitamos visa para ir a Brunei, pero es muy fácil, entregas todos los requisitos y ya te dicen de una vez, ven a buscar la visa en 3 días. E hicimos una parada en un restaurante típico local, miren, es como una especie de buffet. Vamos a ver qué tienen por acá y seguir probando comida típica acá en Malasia. What is this? Kambing mine soup. Which animal is? The goat. Goat. Ajá, miren. Eso es cabra. And what else do you have apart from goat? You have cow? Cow Ajá. And chicken? and this of chicken. Okay. Chicken sweet. This spicy chicken? Okay, I want to try. But it's very spicy or normal? Little bit spicy, little bit sweet. Little bit spicy, little bit sweet. Okay. And this rice. And what is this in the middle? Lamb chop. Ah, ajá. Aquí tienen una pata de cordero metida dentro del arroz. Ok, miren cómo sirven el arroz, como con un platico. I want to try spicy chicken. I also want to try chicken masala. Miren, acá hay como camarones, calamares. Miren, acá hay un cangrejo. Ok, this is potato. Ajá, can I have a little? Fish eggs. Ok, just one to try. Bueno, yo me pedí ya un montón de cosas, Vito también se pidió, así que vamos a probar. What are these sauces, sorry? Spicy? Vamos a ver. Oh, delicious. Terimakasi. Voy a comer con cucharilla. Vamos a probar primero este pollo que dicen que era como masala, es decir, con un poco de condimentos y tal. Está demasiado bueno, pero está un poco frío. Voy a probar esto que son los huevos de pescado. Yo no sé cómo un huevo de pescado puede ser como de este tamaño, pero le voy a echar un poco de esta salsa de coco porque no sé si me vaya a gustar, así que vamos a ver qué locura aquí. Y también lo voy a mezclar con un poquito de arroz. Todo va para adentro. No, esto no. O sea, los huevos de pescado pasan. Sabe como a cuando se come hígado o algo así que te deja la boca como... Menos mal que le eché la salsa de coco y el arrocito y tal, porque solo... Uf. Bueno, y por último voy con este pollo que además me dijeron que era picante. Y si el primero me dijeron que no era picante y ya estaba, vamos a ver qué tal está este. Lo que sí es que lo voy a mezclar con la papita que pedí para ver qué tal está todo. Muy bueno. Vito se pidió unos calamares y lo voy a probar, mírenlo por acá. A ver qué tal. Saben como a barbecue. Ajá, muy bueno. La comida en Malasia está picante y condimentada, pero niveles intensos. Miren, una agüita de coco para pasar todo este picante. Y un dato curioso sobre la comida, acá en Malasia no utilizan cuchillo. Te traen tenedor y cucharilla, pero no hay cuchillo. También es válido comer con las manos, pero no utilizan cuchillo. En verdad, no sé la razón, pero sí sé que es cultural. Ya de vuelta al centro de la ciudad, decidimos alquilar unas BIM, que son estos monopatines eléctricos, super cool, para seguir explorando un poquito. Son bastante económicas, cuestan 60 centavos de ringgit. Recuérdense que $1 son 4.5 ringgits, o sea, 60 centavos serían como 6 centavos de dólar o 7, algo así, por cada minuto. Y uno, si lo usas, no sé, 10, 15 minutos, serían, no sé, 70 centavos de dólar, algo así. En verdad es burda económico. En este paso peatonal, el semáforo para saber cuándo cruzar está en el piso. Miren qué genial. Ahí está en rojo
Estamos esperando a que se ponga en verde. Llegamos al mercado central de Kuala Lumpur, en donde hay muchas tienditas de artesanía, souvenirs, y vamos a estar recorriendo. Nuestra primera parada acá, miren, 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 una piscina de pececitos para limpiarnos los pellejos. Nos encontramos con unos venezolanos que viven acá en Malasia. Miren, conozcan a Mari. Miren, acá tienen a otro venezolano, Jorge, los dos de Mérida, viviendo acá en Malasia. Bueno, aquí vamos. Los pies para adentro, dale. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Suerte. ¡Ey! Quédate con los dedos a la... ¡No! Tienen que meter, después Después de que tienes un ratico con los pies dentro del agua, sientes como se te acercan más y más y más y comen y comen y comen. Mira esta vaina. Ahora se lo están comiendo vivo. Literal. Ya salimos de esta peceterapia. Que ojo, no solamente por diversión. Aquí dice que tiene unos beneficios. Hace micromasajes, remueve piel muerta, células de piel muerta y mejora la circulación. Yo no sé si eso es verdad, pero estuvo interesante. Creo que te ayuda mucho a trabajar la fuerza mental, porque al principio es muy desagradable, al igual que muchísimas cosas que se van a venir en este viaje por Asia, probar comidas, entrar a lugares en donde posiblemente nos reneguemos antes de intentarlo, pero si le das la oportunidad, respiras y te mentalizas, todo lo puedes lograr. Miren qué belleza estas lamparitas turcas. No sé si muy típicas de Malasia, en verdad las vimos por primera vez en Turquía, pero me siguen pareciendo espectaculares. A cualquier lugar que vayamos y las vemos, nos queremos llevar uno a la casa. Lamentablemente viajamos con bolsos de mochilero y con muy poco espacio en ellos, así que se nos complica, pero nos encantaría tener una lamparita de esa turca en la casa. Miren acá la cantidad de insectos disecados. 1,500. 1,500 ringgit. Thank you so much. Terima kasih. Que serían como $400, $380. No es económico. Miren, locos, ahorita nos vinimos a probar un restaurante coreano, una parrilla coreana que básicamente te ponen carbones sobre esta planchita y te traen las carnes, cerdo, lo que sea que tú pidas y tú mismo vas cocinando tus carnes y luego con esa lechuga que ven allá se arman como rollitos o como taquitos, digamos así, de lechuga, poniéndole todas estas cosas extras y para adentro. Conozcan también a otro venezolano por acá, miren, con una camisita de Dos Locos Store. ¿Cuándo compraste esa camisa, brother? Hace como 2 años. ¡Ay, qué brutal! 2 años, son de calidad. Así que bueno, vamos a degustar esta delicia coreana. En este video ya hemos probado comida tailandesa, comida malaya, comida japonesa y ahora vamos con esta coreana. Miren qué espectáculo y buen apetito. Miren, me declaro verdaderamente fan de esta comida. De hecho, uno de los ingredientes principales de la comida coreana es este que ven acá, que es el kimchi, que es como un repollo fermentado y tal. Y las veces anteriores que lo habíamos probado no estaba tan bueno, pero este está espectacular. Y esa carnita que está ahí es una carne guayú, que es como especial, en donde masajean tanto a la vaca que la grasa se mezcla con la proteína, por así decirlo, y se ve como marmoleada. ¿Qué tal, Ñiñi? No, fascinada. Yo amo las parrillas coreanas. De hecho, estaba contando que la primera vez que probé una fue en Maracaibo, con Kiko. Te amamos, te recordamos siempre aquí en Asia. Y qué rico estar aquí y probarlo desde acá. Bueno, buen apetito. Todavía queda mucha comida y también hay cervecita buena.
Así que a seguir comiendo. Jorge, brother, cuéntame, ¿cuánto tiempo tienes viviendo en Malasia? Bueno, ya tenemos 2 años acá en Malasia. Ok. Seguidos ahorita, desde el 2021. No, pasamos el año de la pandemia, después tuvimos que regresar a Argentina por bueno, el tema del pasaporte, la calamidad de los venezolanos. Exactamente. Y ahora ya tenemos otro año de que regresamos acá a Malasia. ¿Y qué tal es la vida en Malasia? Descríbemela en pocas palabras. Muy buena, mucha tecnología, las personas muy amigables, muy buena calidad de vida. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí. ¿Te ves aquí viviendo por los próximos años? Y al menos unos 2, 3 años más sí me gustaría. Más para aprovechar también de conocer acá el sudeste asiático. Y, bueno, no es un destino muy común para nosotros los venezolanos, Claro, claro. para los latinos en general. ¿Y has conocido a muchos venezolanos acá en Malasia? Sí. De hecho trabajamos con algunos venezolanos en la empresa. Tenemos nuestra comunidad de latinos. Creo que seremos como unos 30, 40 entre mexicanos, colombianos, venezolanos. Ay, qué brutal. Entonces eso está bueno porque no te sientes tan lejos de casa. ¿Y de qué parte de Venezuela eres? Yo soy de Mérida. Ah, se te notaba en el acento. Sí. Sí. ¿Qué vamos a hacer ahorita, Jorge? Bueno, acá vamos entrando al barrio chino. Bueno, la idea es que puedan conocer lo más emblemático de Kuala Lumpur. Y bueno, nada, contentos también de tenerlos a ustedes acá, que puedan tener venezolanos acá en Kuala Lumpur. No, de verdad que a mí me encanta conocer venezolanos a cada rincón del mundo que voy. Y los que han visto este canal saben que tengo un afecto especial por los merideños, así que gracias por recibirnos y vamos a ver qué nos encontramos en este barrio chino. Miren, vamos a probar la popular fruta más asquerosa del mundo, así se conoce en internet, esto no lo estoy diciendo yo, se llama durian y es que no les puedo explicar el olor, ya desde acá huele terrible. Dicen que es la fruta que peor huele en el mundo y se da acá en Malasia, así que vamos a ver qué tal. Yo se lo juro que estoy asqueado solamente con el olor, pero también dicen que no sabe tan mal como huele, así que vamos a ver. So, we grab it with the hand and eat it, and we have to eat only the yellow? The yellow one. The yellow. ¿Qué tal? Sabe raro, marico. ¿Pero raro bien o raro mal? Raro. Voy a proceder a ponerme un guantecito. Malaysia number one. Puya, o sea, la fruta puya muchísimo. Abuela. No les puedo explicar lo mal que huele. Es que, Saudi, Mao Sawa, no sabe cómo huele. Vamos a ver. Uy. Tiene una textura como mantequillosa. Vamos a ver. Pero yo no sé si quiera probar esto, pero... Dale, dale. Asco. No, brother. Era que era un marica, que los huesecitos, que esto, que lo otro. No, yo pruebo, pero asco. Asco. Esto es lo más desagradable que he probado en mi vida. Asco. O sea, es que no les puedo explicar el sabor. Si sabe igual de piche que como huele, asco. Yo voy a... No, bro, ya va, van a probarlo. Ajá, dale la vueltica. Mira, aquí tenemos a Jorge. Sabe raro, Sabe raro. sabe muy raro. No, pero raro. es peor al principio. Exacto, al final es como una Al mantequilla. final. Miren, yo me huelo el aliento y siento como si me hubiese, Yo dije que sabía no sé, raro, pues.
O sea, el aliento me huele a peo. Así es la mejor manera de describirlo. Miren, la verdad creo que nos estafaron. Ese pedacito de fruta del durian nos costó 19 ringgits, que son como 4.5 dólares aproximadamente, casi 5 dólares. Un pedacito chiquitico. Y creo que es demasiado costoso. Pero bueno, estamos en un barrio chino que se ve que es súper turístico. O sea, se ven muchas caras de turistas y obviamente tratan de cobrarte el máximo precio para que tú regatees. Desafortunadamente fue tan desagradable la experiencia que literalmente... Ya. Yeah, right. Ajá. Que literal, he's right, dice. Viste, yo tengo razón, dijo. Que literalmente pagué y me quise ir porque el olor fue muy mal. Pero sí, creo que pagué el precio de turista. Hello, sir. How much this PlayStation? ¿Ustedes creen que estos zapatos son originales o pirata? Vamos a ver si encontramos más. Ojo, este es el barrio chino en Malasia. Está chino. Yo no me imagino cómo va a ser cuando vayamos verdaderamente a China. Obviamente, la camisa de ¡sí! Como dice Ronaldo. Mari, cuéntame qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de vivir en Malasia. Bueno, lo que más me gusta de vivir en Malasia es la diversidad cultural que hay y muchas cosas diferentes en tipo a la comida. O sea, hay comida para hindú, tailandesa, japonesa, china, hasta de Latinoamérica. ¿Cuál es tu favorita? Tailandesa. ¿Y qué es lo que no te gusta de vivir en Malasia? Lo que menos me gusta, las motos, el tráfico. Hay muchísimo tráfico y a veces que por ahí las personas son un poco cuadradas, ¿sabes? Como que quieres hacer un trámite, son bastante estrictas y exigentes al momento de que no ceden ante cualquier cosa. Mari, ¿dónde estamos ahorita? Estamos debajo de las Torres Petronas en el centro comercial Surya KLCC. Miren, a los que tienen bajo presupuesto, acá pueden entrar en Balenciaga, Dior, Bulgari, Louis Vuitton. Esto, para los que están viajando de mochilero, son opciones excelentes. Miren qué belleza, yo no sé si se aprecia bien, pero estamos literalmente abajo de las Torres Petronas. Y una de las características que las hacen las más altas del mundo es que están conectadas entre sí. Bueno, son dos torres totalmente iguales y están conectadas entre sí. Están muy lejos de ser los edificios más altos del mundo, pero sí los gemelos más altos del mundo. De hecho, perdieron el título a los edificios más altos del mundo en el 2003, hace ya 20 años. Y ahora salimos del centro comercial de las Torres Petronas al KLC Park, que es espectacular. Este parque que está acá diariamente a las 8 de la noche hace un show de agua y con todos esos rascacielos que tienen al fondo, pues tiene una vista muy bonita. Un dato interesante es que en los árboles hay códigos QR y tú lo puedes escanear y te da información del árbol. Muchos de ellos son sembrados ahí, entonces te dicen el origen, la antigüedad y todo lo demás. Y bueno, sin duda alguna, el atractivo principal, las Torres Petronas detrás de mí. Y de verdad que me fascinan estos edificios. El año pasado estuvimos en Dubái, en donde también vimos muchísimos rascacielos, incluido el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa. Pero de verdad que estas Torres Petronas me llaman muchísimo la atención. Creo que la iluminación les dan como un toque especial. Y bueno, que sean gemelas, tienen un puente ahí que las une una a la otra.
Me parecen espectaculares, de verdad vale la pena venir, no solamente a conocer las Torres Petronas, sino toda la ciudad de Kuala Lumpur. Está en mis top de ciudades del sudeste asiático. Bueno, mis locos, con esta fabulosa vista a las Torres Petronas nos despedimos no solamente de Kuala Lumpur, sino de Malasia. Mañana salimos para un próximo país, así que quédense atentos a nuestro canal y si todavía no se han suscrito, háganle clic ahí en suscribir y activen las notificaciones para que YouTube les diga cuando tenemos nuevo video.